Hola de nuevo, estimados papás, qué gusto poder saludarles por este medio nuevamente. El día de hoy me gustaría platicarles sobre un tema muy importante que se llama analfabetismo emocional. Para ello, pues tengo el gusto de poder presentarles a la licenciada Nitzi Belmonte. Ella es psicóloga educativa, egresada de la Universidad de Guanajuato. Ha desempeñado laboralmente en diferentes escuelas como orientador educativo, se ha dedicado también a la práctica privada y ha decidido inclinar su área profesional hacia la educación emocional. Ha impartido también diferentes conferencias y ha participado en medios sociales, compartiendo pues de cerca la importancia de que nos vayamos educando y guiando en lo que son las emociones. Nitzi. Hola Tere, muchas gracias. Papás, los saludo desde este medio. Muchas gracias por la presentación. Mi nombre es Nitzi Belmonte y pues la verdad es que estoy muy contenta de poder compartir este espacio con ustedes. Gracias Tere por permitirme compartir un poquito de lo que sé con los papás que nos estarán escuchando en esta ocasión. Yo espero poder aclarar algunas dudas con respecto a este tema de analfabetismo emocional y pues en general deseo que este sea un espacio que sea de utilidad para todos nosotros. Así que muchas gracias, Tere. Gracias, Nitzi. Pues vamos a comenzar. Me gustaría que comenzáramos, nos pudieras explicar a qué se refiere el término de analfabetismo emocional. Sí, claro que sí. Bueno, miren, primero quiero compartirles que la primera vez que yo escuché el término de analfabetismo emocional, la verdad fue algo que me impactó mucho. Este es un término, quiero compartirles, del psicólogo Daniel Goleman. Cuando yo lo escuché, me costaba trabajo como el poder aceptar y que yo pudiera ser una persona analfabeta emocional, como que era algo que no quería, pero la verdad es que esta es una característica que muchas de las personas podemos llegar a presentar, y una forma de ir entendiendo este término es a través de las siguientes preguntas que quiero hacer con ustedes y que vayan respondiendo en casita. Y entonces yo les preguntaría, papás, cuando ustedes asistían a la escuela, ¿ustedes pueden reconocer en este momento algunas materias específicas en donde ustedes hayan aprendido lo que corresponde únicamente a las emociones? O también les preguntaría, ¿cuántas horas a la semana les hablaban en la escuela acerca de las emociones? U otra pregunta que podríamos encaminar a la cuestión de la familia. ¿A quiénes de ustedes, sus papás, cuando ustedes eran pequeños, les hablaron, por ejemplo, acerca de qué es el enojo, cuál es la función del enojo, cuál es la manera adecuada en cómo podemos expresar esta emoción? Yo les aseguro que la mayoría de nosotros, nuestra respuesta sería pues muy pocas veces, si no es que ninguna. Y es que esto es justamente lo que es el analfabetismo. El analfabetismo es desconocer lo básico de un tema educativo. Y lo mismo aplica para el tema de las emociones. Entonces, a partir de aquí nosotros podemos darnos cuenta, ¿no?, de que anteriormente hablar de emociones era un tema muy poco común y no se le daba esta importancia. Ahora nuestros niños en la actualidad, ellos es diferente y ellos ya llevan materias de educación socioemocional. Pero ¿qué pasa con estas generaciones como nosotros, que ya no nos tocó el haber aprendido directamente la importancia de las emociones en nuestra vida? Pues bueno, justamente este tipo de espacios como el que estamos compartiendo en esta ocasión es el que queremos nosotros abrir para que ustedes puedan conocer, autoevaluarse y descubrir por ustedes mismos el nivel de analfabetismo emocional que cada uno poseemos. Ok, se podría decir entonces que aunque todos pues vamos desarrollando diferentes habilidades en nuestra vida, es como muy poco el tiempo que dedicamos a ir como entrenando o educando nuestras emociones, y es justo por esto que entonces nos podemos topar o encontrar con personas que es muy difícil que sepan cómo controlar sus propias emociones, ¿no? Pareciera que nos topamos con personas adultas, pero que emocionalmente pareciera un niño de 3 años, ¿no? Que apenas está aprendiendo a conocer y a gestionar sus emociones. Sí.
Tengo otra pregunta. ¿Cómo pueden las personas que nos están escuchando corroborar si son personas analfabetas emocionalmente? Bueno, muy bien, Tere. Pues bueno, déjame compartirte que sabiendo entonces que el analfabetismo emocional es desconocer lo básico con respecto al tema de las emociones, una manera en cómo nosotros podemos detectar si yo soy o no analfabeta emocional es ubicando lo básico. Si tú conoces lo básico de las emociones, ¿qué es lo básico? El vocabulario emocional. Si tú careces de vocabulario emocional, entonces esta es la primer señal. ¿Cómo puedo saber yo si este es mi caso? Pues bueno, te voy a poner de ejemplo un ejercicio muy sencillo que nos puede evidenciar esto. Por ejemplo, si yo te pidiera que en un minuto tú pensaras y te dijeras todas esas emociones que tú conoces, todas las que conozcas en un minuto, ¿cuántas emociones serías capaz de expresar? Y yo te aseguro que probablemente van a ser muy poquitas. Y miren, papás, yo en este momento les invito a que puedan realmente llevar a cabo este ejercicio, ya sea que lo puedas realizar al final del video o poner pausa y ponerlo en práctica en este momento, porque créanme que es de suma utilidad el podernos dar cuenta por nosotros mismos que realmente carecemos de un vocabulario emocional. Yo quiero compartirles que en la actualidad se tienen registradas 307 emociones. 307. Y normalmente nosotros solemos definir nuestro estado emocional con ¿me siento bien o me siento mal? Y no hacemos uso de toda la gama y de todas las opciones de emociones que tenemos, y la principal razón es porque no las conocemos, desconocemos este vocabulario emocional. Ahora, yo quiero compartirte una frase muy sencillita que nos va a ayudar a entender cómo es que el tener un escaso vocabulario emocional me va a repercutir en otras cosas. Esta frase dice así: llamar a las cosas por su nombre es importante, y en el mundo de las emociones es el primer paso para poder gestionarlas. Esto lo que quiere decir es que si yo no soy capaz de nombrar a mis emociones, de reconocer qué estoy sintiendo y ser capaz de darle un nombre, muy difícilmente yo voy a ser capaz de comprender mis emociones y de poderlas expresar de una manera adecuada. Así que ahí vemos la importancia de tener un vocabulario emocional, y desafortunadamente nos topamos con la realidad de que la mayoría de las personas, este es un área que nos hace falta enriquecer. Sí, totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Y por eso, pues es como muy común encontrarnos con personas que tienen muy poca capacidad para entender y manejar sus emociones, porque a veces no les sé ni poner nombre a eso que siento, entonces pues mucho menos voy a saber gestionarla, voy a saber encauzarla de manera asertiva o correcta ese sentir que traigo. La falta de autoconciencia emocional a veces nos puede llevar a que un problema, por muy pequeño o grande que sea, nos desbordemos, no sepamos cómo controlar esa emoción, ¿no? Sí, así es. Me gustaría poder presentarte otra pregunta. La educación emocional, muchas veces relacionamos que la educación pues es solamente en la edad inicial, en la edad temprana, en la infancia. La educación emocional sucede lo mismo. Solamente se puede educar siendo niños, o siendo adultos podemos educarnos emocionalmente. Sí, fíjate, Tere, que esto es algo que a mí me encanta de la educación emocional, y es que la educación emocional es educación para la vida. Entonces, no importa la edad que tú tengas, ya seas un niño de preescolar, un adolescente, un adulto mayor, no importa, en cualquier etapa de la vida, tú eres capaz de aprender y desarrollarte en cuanto a la educación emocional. Y es que es cierto, Tere, que muchas veces nosotros decidimos específicamente cuáles son aquellas áreas en las que quiero realmente como desarrollarme, crecer. Si yo decido, en cualquier etapa de mi vida, yo decido prepararme en cuestión
cuestión de educación emocional, lo que voy a estar generando para mí es que yo me convierta en una persona competente emocionalmente. Cuando hablamos de los chiquitos, pues obviamente un niño de preescolar pues no va a ser consciente como de, sí, yo necesito educación emocional. Esa parte nos corresponde a nosotros, claro, los adultos, le corresponde a los padres tener esta información, darnos cuenta de la importancia de desarrollar estas competencias emocionales y entonces poder ser yo el facilitador de mi hijo, de mi hija y entonces enseñarle esto. Pero si yo ya soy una persona adulta, como bien dices, yo no estoy como en este punto como fuera de aprender esto. El aprendizaje es parte de la vida y como bien te digo, la educación emocional es educación para la vida. En cualquier edad nos va a aportar cosas muy positivas, nos va a enriquecer. Y quiero también compartirles que aparte de ser una persona competente emocionalmente, lo que me va a dar como resultado esto, pues ¿esto qué significa? Que entonces voy a ser una persona capaz de resolver las situaciones, los problemas que se me presenten en la vida, porque es innegable que las emociones forman parte de nuestra vida, o sea, veámoslo así, ¿no? Ante una discusión va a aparecer el enojo. Por ejemplo, ante un diagnóstico médico va a aparecer el miedo. Ante una, mala noticia va a aparecer la tristeza. Entonces las emociones siempre están ahí. Y para nosotros como personas representa un reto el saber cómo voy a reaccionar yo ante esa situación. ¿Cuál va a ser mi papel activo ante esto que estoy viviendo? Y eso me lo va a dar la competencia emocional. Entonces, a su vez, cuando yo trabajo la educación emocional, yo estoy trabajando para favorecer mi bienestar. Y pues aquí a mí me gustaría preguntarle a los papás, ¿no? ¿Quién de ustedes no quiere el bienestar para sus hijos? O también, ¿quién de ustedes no desea el bienestar para uno mismo? Eso nos lo ofrece la educación emocional, Tere. Ok, qué interesante. Yo creo que importante destacar que este aprendizaje, entonces, no nacemos con él, sino que hay que irlo desarrollando conforme vamos viviendo, ¿no? Así como vamos aprendiendo a cocinar, a desarrollar diferentes habilidades, a conducir, pues es igual de importante que dediquemos tiempo y un espacio para poder ir educando nuestras propias emociones. Así es. ¿Y qué podemos hacer nosotros para poder ir educando o gestionando esas emociones, para ir mejorando nuestras habilidades emocionales? ¿Qué nos podrías recomendar? Sí, muy bien, pues mira, lo primerito yo creo y lo más importante es recordar que los papás y las mamás son los modelos y el ejemplo de los hijos. Yo creo que esa premisa es de suma importancia no perderla de vista. ¿Por qué? Porque eso me va a mí permitir recordarme que si yo quiero trabajar en mi hijo, esta parte, me interesa que la inteligencia emocional de mi hijo sea buena, me interesa que mi hijo pueda ir yo trabajando con él, alfabetizándolo emocionalmente. Quiero hacer eso. Si yo en este momento tengo esa decisión y creo que esto va a ser algo positivo para mis hijos, lo primero que debo tener en cuenta es que yo soy su modelo, yo soy su ejemplo y yo requiero trabajar eso primero en mí, para entonces poderlo ver plasmado y también ayudarles a mis hijos a trabajar eso en ellos. Entonces, eso no perderlo de vista. Ahora, me gustaría también compartirles algunos puntos como concretos, ¿no? Que ustedes fácilmente puedan llevar a la práctica y de esta manera ir mejorando y disminuyendo el analfabetismo emocional. En este caso, la primera recomendación que yo podría compartirles pues es ser más consciente de mis emociones. Papá, mamá, yo te invito a que tú puedas tomarte un tiempo dentro, yo sé de la rutina de ser padre y madre que es complicada, pero es importante empezar a hacer cambios y estos pequeños cambios pueden marcar la diferencia. Entonces yo te invito a comenzar a preguntarte con más frecuencia, ¿cómo me siento? Y entonces aprender a darle un nombre a esa emoción que estoy sintiendo, que tú puedas preguntarte, ¿por qué me siento así? ¿Qué hubo en mi día que me generó esta emoción? Y que también a la vez puedas preguntarte, ¿cómo estoy expresando esta emoción? ¿La estoy expresando de una manera que me está beneficiando? Porque en el momento en que tú expresas una emoción y esta emoción te perjudica o perjudica a los que te rodean, estás cometiendo un error.
no estás expresando la emoción de la manera correcta. Entonces, comencemos a autoevaluarnos un poco más, a ser más introspectivos, y yo los invito a que vuelvan esto un hábito y puedan preguntarse continuamente estas 3 preguntas, ¿no? ¿Cómo me siento? ¿Por qué me siento así? ¿Y cómo estoy expresando mi emoción? Será un buen comienzo. Una segunda recomendación que les puedo compartir es también en este sentido, al momento de que yo empiece a llevar esto a la práctica, que también podamos aterrizarlo con nuestros niños y podamos entonces enseñar a nuestros hijos a nombrar las emociones que están experimentando. Si yo veo que mi niño está haciendo un berrinche y todo y está muy molesto por algo que pasó, yo llevarlo y decirle, esto que estás sintiendo se llama enojo y te enojaste porque... y ayudarle a que el niño empiece a encontrar esa unión entre cómo se llama lo que siento y qué me está generando eso que estoy sintiendo. Eso también va a ser de gran utilidad para toda la familia. Y como tercer punto, también les recomendaría muy sencillamente el empezar a valorar nuestras emociones, a validarlas, a aceptarlas, a no menospreciarlas o minimizar nuestras emociones, que es algo que es muy común que las personas podamos llegar a hacer. Entonces, yo te invito a reconocer esas emociones, a aceptarlas, a validarlas. ¿Cómo hago esto? No las niegues. No niegues lo que sientes. Si sientes tristeza, acéptalo, reconócelo. No tiene nada de malo estar triste. No porque seas papá o mamá significa que eres invencible y que nada te mueve. Acepta las emociones que sientes, compártelas con tu familia y enseñémonos entre todos que hablar de emociones es válido y es bueno. Serían las recomendaciones que podría compartir, Tere. Muchísimas gracias, Mitzi. Ha sido sumamente enriquecedor y muy bueno todo lo que nos has compartido. Yo invitaría a los papás que nos están escuchando, pues que hicieran una pequeña valoración de cómo andamos emocionalmente. Y puede ser que nos encontremos con que realmente necesito ayuda. Pues como tú decías, en este ámbito de las emociones es como poca la educación que recibimos. Y es pues totalmente válido el pedir ayuda, el recurrir a ayuda profesional. No tiene nada de malo. Creo que en pleno siglo XXI en el que estamos viviendo, pues así como es importante que podamos acudir con un médico familiar, con un dentista, con un nutriólogo, pues es igual de importante que podamos acudir con un psicólogo. Nos va a hacer de mucho bien, va a ser muy benéfico. Pues es un ámbito también importante de nuestra vida, el atender la salud emocional, el atender la salud mental y psíquica. Te agradezco mucho por todo lo compartido, Mitzi, y pues invito a los papás a que hagamos esta pequeña valoración. Gracias, les mando un abrazo, un saludo y nos vemos muy pronto. Hasta luego. Gracias, hasta luego.